Así es, claramente. Javier, queda bastante clara la explicación. Y en el ámbito educativo lo hemos dicho, ¿cierto, Presidenta? Ha sido siempre atacar a los profesores, en este caso a los asistentes de la educación también, pero los sostenedores, tenemos casos, ¿o no, Presidenta? Que no se cumple, el tema de los contratos, por ejemplo, tenemos distintos casos. ¿Mm? No, hay una forma de actuar muy distinta. Nosotros hemos sido constantes, hemos manifestado permanentemente en distintas comunas, hemos recurrido a la Contraloría y los tiempos son larguísimos. De partida no recibimos respuestas y cuando se presiona las respuestas son negativas. Quiero, por ejemplo, manifestar lo que ocurrió en la comuna de Rengo, ¿cierto? Donde se descontó el 1 y el 2 y se recurrió a Contraloría de forma masiva y aún la Contraloría ha pasado ya prácticamente un mes y todavía no responde, ¿cierto? Cuando en este caso un parlamentario recurrió a la Contraloría y se demoró, ¿cuánto? Un par de días para poder definir este dictamen, justo el día de un paro. Así hay situaciones que la Contraloría no se manifiesta, ¿cierto? Directores que son designados y que llevan tiempo siendo designados no controla los recursos que no llegan. Entonces son infinidad de situaciones que llegan los profesores, las profesoras, incluso nosotros como organización llegamos a Contraloría y las respuestas o no llegan o son demasiado tardías. Y siempre con un sesgo, ¿cierto?, hacia los trabajadores. Tuvimos, por ejemplo, el año pasado la situación de una colega que fue dirigente del Colegio de Profesores, que fue desvinculada con fuero, y la Contraloría se declaró que no era apta para poder llevar a cabo, resolver la situación de un fuero. Y aún eso está en espera, ni siquiera han respondido. Ha pasado, ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años, y todavía no responde, no responde ante una situación tan grave como esa, como haber despedido a una dirigente con fuero, sin un proceso adecuado. Entonces, en esa situación nos encontramos los trabajadores, en ese contexto hoy día el poder, los poderes que están detrás de todo esto han encontrado una herramienta importante para poder actuar, que es la Contraloría, como dice Javier, pagando favores, pero por el otro lado sigue la arremetida, ¿cierto? Nos encontramos hoy día con un proyecto de ley también antitrabajadores que tiene que ver con las licencias médicas, ¿cierto? Como hoy día se intenta vulnerar los derechos. Entonces, Sí. se está Lo hablamos en el primer capítulo. Está viviendo un proceso y que no viene únicamente de la Contraloría, sino viene desde incluso el Ejecutivo, desde el Poder en general, viene una arremetida contra los funcionarios públicos para instalar esta idea de los privilegiados del sistema, cuando en el fondo todos sabemos quiénes son los privilegiados. Entonces, yo recuerdo haber estado en una reunión con el Ministerio del Trabajo en la región de O'Higgins y ese es el lenguaje, ¿cierto? Los privilegiados, ustedes son privilegiados ante otros trabajadores. Entonces, hay una mirada que se quiere instalar, hay una visión que se quiere instalar de que los trabajadores del sector público somos un sector que está en condiciones distintas al resto y por lo tanto, y distintas desde no sé de qué mirada, se intenta mostrar que estamos en mejores condiciones, no dando cuenta de la realidad y los contextos en los que trabajamos, escuelas que están desprovistas de todo, que no tienen, que faltan recursos, que hay una sobreexplotación, que por ejemplo en el sistema de salud, en educación, en fin, en una serie de sistemas que están colapsados y los trabajadores, como lo hicieron en la pandemia, como lo seguimos haciendo ahora, mantenemos el sistema público, aún en esta precarización de las condiciones de trabajo, pero se sigue insistiendo en esta idea de los privilegiados y esos privilegios que esta gente dice tener, que son realmente ellos los privilegiados, intentan igualar hacia abajo y llevar, no sé, para condiciones de absoluta explotación, porque esa es la palabra. Totalmente de acuerdo, Presidenta. Y en esa línea vamos a pasar, en honor al tiempo, rápidamente estamos bien en el tiempo. No, estamos un poco pasados, pero es que está interesante la conversación. Entonces, digamos, hablar en términos jurídicos, en términos políticos, se alarga. ¿Ah? Somos profesores, somos abogados, ¿cierto? Nos gusta, conversar, nos gusta dar la explicación. Pero en ese sentido, ¿cierto? Emana un documento de la DEG, ¿cierto? De la Dirección de Educación General, que tiene que ver con uno de los
dentro del peritorio de la agenda corta fue una respuesta que emana, en este caso, del Ministerio de Educación por el uso de las horas lectivas no lectivas, ¿cierto? El buen uso, que tiene que ver, digamos, con que existe una ley prácticamente que estipula y las funciones que tiene que hacerse en cargo de las horas lectivas y no lectiva. Pero este país, ¿cierto? Hemos visto con sus anomalías que muchas veces tienen que salir instructivos, tienen que salir dictámenes para, o leyes para hacer cumplir la ley. Brevemente, Presidenta, me quedo con usted nuevamente. Una breve explicación del documento. ¿Qué implica este documento de la DEG? Bueno, explicarlo y también después pedirle la opinión y la mirada a Javier. El día 14 de agosto, en plena Asamblea Nacional, unos días antes de la Asamblea, se hace público un ordinario, el 05 de la División de Educación General, que viene un poco a instruir respecto al uso de las horas lectivas, no lectivas, disculpen, de las horas no lectivas, en perspectiva de que uno de los mayores problemas que hoy día estamos teniendo en la pedagogía es que la ausencia de docentes, que es un problema profundo, no lo vamos a tocar acá porque es para mucho más largo, pero hoy día la carencia de profesores de reemplazo es dramático, en todos lados, sobre todo en provincia. Y por lo tanto, no existe la posibilidad de contratación de reemplazo y por lo tanto la estrategia, la acción más fácil que han encontrado los sostenedores es que los profesores en su horario no lectivo vayan a reemplazar. Y eso se ha vuelto una práctica así en todos lados. Sobre todo las colegas que son educadoras diferenciales son las primeras en ir a cubrir cursos en momentos de ausencia de un docente de planta. Entonces lo que hace este ordinario de la DEC es indicarle a los sostenedores que debe darse cumplimiento a la normativa que establece el estatuto docente respecto al uso de las horas no lectivas y a partir de esto indica que debe el sostenedor actuar de acuerdo a la ley. Lo primero que dice que tiene que existir contratación de trabajadores en el momento de existir una licencia o una ausencia de un docente. Si no es así, indica la DEC que pueden otros profesionales cubrir cursos, y en este caso se refiere a los docentes directivos u otros profesionales dentro del sistema educativo para que vaya a cubrir cursos y por lo tanto no ocupar la hora no lectiva del docente que está desarrollando otras actividades. Y en caso que no exista posibilidad de que otro trabajador cubra el curso para poder mantener el servicio y responder a las necesidades de los estudiantes, dice que el trabajador tiene que ser compensado, que era algo que estaba como erradicado. Entonces, esto no es nada nuevo, eso debe ser así. Pero hoy día este ordinario determina eso, que debe ser compensado. Y por lo tanto tendrá que ser compensado a través de un acuerdo, que el trabajador se vaya antes o incluso una compensación económica, lo que significa. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y con eso ya darle la palabra a Javier, ¿qué vamos a hacer? Primero, difundir esto rápidamente, que llegue a todos los sostenedores, que llegue a los directores, que los profesores manejen este ordinario, cómo manejan el ámbito que ellos desarrollan, el área que ellos desarrollan, que esté ahí a la mano, y por supuesto desarrollar las denuncias que existan cuando no se cumple esto. Nosotros como directorio vamos a ser muy ofensivos respecto a cómo se materializa este ordinario, que no es más que el cumplimiento de la ley. Y aquí nuevamente volvemos al paro, ¿cierto? El paro docente. Una de las razones del paro era algo tan simple como el cumplimiento de la normativa respecto a que los profesores en su tiempo no lectivo tienen que desarrollar un sinfín de tareas, que no es solamente la preparación de la enseñanza y la revisión de los instrumentos de evaluación. Un sinfín de tareas que tenemos como docentes que va desde la atención de los estudiantes, la contención de los estudiantes, el perfeccionamiento docente, la preparación de los instrumentos, el llenar una serie de documentación que es administrativa, que no se ve, pero que lo tenemos que ir desarrollando día a día. Y que te manden a reemplazar un curso, obviamente es muy atentatorio contra el trabajo docente, pero también es una de las principales causas que hace que esta profesión sea una profesión donde la gente se enferma mucho, porque no se aguantan los niveles de trabajo excesivos
que tenemos como trabajadores de la educación. Así es. Pedirle la opinión a Javier, quizás Sí, Javier, adelante, Sí, en cuanto a este sí. punto, por A mí me favor. parece bien el ordinario, creo que hace una interpretación correcta del espíritu de la ley. Y acá solo hacer énfasis en que son muy duros con los profesores cuando realizan paralización, pero precisamente las paralizaciones docentes son para la exigencia de derechos, como decía Samantha, y si uno entra a ver cuáles son las principales causas de no realización de clase, muchas veces porque no hay nadie que las cubra, por problemas de infraestructura o por otro tipo de problemas que no son responsabilidad de los profesores, sino más bien déficit de los sostenedores y que muchas veces incluso porque no están cumpliendo con la ley. Entonces, creo que este ordinario viene a dar claridad a los sostenedores respecto a cuestiones básicas, que era que los profesores no están obligados a cubrir los cursos y que además da cuenta del agobio laboral que existe y que aún con la cantidad de horas no lectivas actuales que establece la ley, suelen ser insuficientes para la cantidad de trabajo que conlleva. Entonces creo que este ordinario contribuye a hacer mucho más patente esa situación y es esperable también que a propósito de esta conquista, que es fruto también de la movilización y las últimas paralizaciones, que haya salido esto, es necesario también poner en la palestra la necesidad de aumentar las horas no electivas para que se pueda realizar un buen trabajo y precisamente también se contribuya a bajar las tasas de ausentismo, como decía Samantha, que son producto en muchos casos del agobio laboral que tienen los docentes y que también hay para otro tema y otro capítulo que está asociado también a otros fenómenos como la violencia en las aulas y la presión y estrés que están sometidos permanentemente los docentes. Entonces creo que siempre se destaca las paralizaciones, que no son más que el síntoma y la expresión de todo aquello que subyace y que genera precisamente esa movilización, y creo que también es importante que se conversen esos temas como lo estamos haciendo en este programa. Así es. Bueno, podríamos ir a los resumen de los puntos principales, pero queremos aprovechar rápidamente la instancia, Javier, para preguntarte en tu rol de abogado del directorio regional, de todos los profesores y profesoras asociados, colegiados de la región, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con los colegas y cuáles han sido los problemas más recurrentes de la región? Sí. No, mira, ha sido una muy buena experiencia acompañar ahí el proceso de asesoría legal de los docentes y de directivos del Colegio de Profesores ya desde hace bastante tiempo, con el Colegio Nacional también anteriormente. Y creo que los principales problemas, a ver, son de sumario, de acoso laboral, de problemas administrativos relacionados con los cambios de hora. Creo que se repiten reiteradas veces y que si los sostenedores estuvieran más capacitados sobre esa materia, habría varias dudas que no debiesen existir y que debiesen contenerse preventivamente por parte de los propios establecimientos. Y que creo que ahí lo que llega son dudas que tienen legítimamente los profesores, pero el principal problema radica en los sostenedores que tienen déficit respecto, por ejemplo, a medidas de prevención para evitar el acoso laboral o de fortalecimiento de los departamentos de educación municipal para que no se cometan irregularidades al momento de cambiar y reducir las horas de profesores titulares o de realizar prácticas que están reñidas con la ley, con la Contraloría y que esta asimismo lo ha demostrado a pesar de estos criterios restrictivos, pero ha sido una muy buena experiencia. Qué bien. Presidenta, para que comience el principio del fin, comenzamos a despedirnos ya de nuestros colegas y de los ciudadanos en general. Bueno, lo que ha dicho Javier en sus últimas palabras es precisamente lo que constantemente decimos nosotros los docentes a través del Colegio de Profesoras y Profesores, ¿cierto? Cuando se hace política educativa sin los docentes siempre vamos a tener problemas recurrentes de este tipo. El desconocimiento del sistema educativo, de quienes administran el sistema, de que administra la educación en las comunas, se identifica en todos lados. Y esto obviamente lleva a muchos atropellos laborales, y problemas que se desencadenan en grandes frustraciones y problemáticas de los profesores que la pasan muy mal en esta situación.
Nosotros seguimos insistiendo que un camino para avanzar tiene que ver con la participación, tiene que ver con que los profesores y los trabajadores de la educación sean cada día más partícipes de las políticas educativas en sus comunidades, y de esa manera vamos a ir avanzando. El programa ha sido un programa muy bueno para nosotros. Esperamos contar con Javier en otra oportunidad donde podamos ir viendo realmente las problemáticas que tienen los profesores en la región y cómo las vamos abordando desde un punto de vista jurídico. Pero bueno, insistir que este programa tiene ese sentido, el sentido de acercar el colegio de profesores a las comunidades, de entregarle información precisa, certera, y obviamente la opinión que nosotros tenemos respecto a la política educativa y la realidad docente, que es fundamental para nuestro quehacer diario. Así es. Invitamos entonces a seguir los próximos capítulos de Aula Abierta. Invitamos a seguir atentos al trabajo del magisterio regional en este caso, e invitamos también, aprovechamos a medios aliados, asociados como El Ciudadano, ¿no, Javier? Sí, claro. Vamos a estar ahí cumpliendo un rol de difusión de la actividad docente, y también le invitamos ahí a leer El Ciudadano y también a atreverse a comentarnos cuáles son los problemas que existen en sus comunas. No crean porque sea una comuna pequeña, rural, no genera el interés también de cubrir los conflictos que existen al interior de esas municipalidades. Hay mucha corrupción al interior, hay muchos problemas que al menos desde El Ciudadano estamos dispuestos y a disposición para cubrir, así que con confianza también pueden contactarnos para difundir ese tipo de noticias y darle cobertura, realizar reportajes, entrevistas cada vez que ustedes creen que hay algún elemento interesante que donde una realidad local pudiese verse reflejada a nivel nacional también. Así que invitadas para eso. Muchas gracias. Excelente. Tomaremos la invitación, obviamente. Más de una vez, yo creo. Más de una vez, sí. Bueno, con esto nos despedimos. Sí, con esto nos despedimos entonces. Esto fue Aula Abierta, un espacio de diálogo y organización. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, que estén bien.